Isidro Bachar del otro lado del teléfono. Isidro, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opinión te merece que el acto de la apertura del gasoducto presidente Néstor Kirchner haya sido el día del 9 de julio, el día de la independencia de nuestro país? Bueno, me parece un acto simbólico que representa en parte lo que va a significar en materia energética para nuestro país, el poder disponer de una infraestructura tan relevante después de 40 años de ausencia de una inversión de estas características y sobre todo habida cuenta de que estamos ante la posibilidad de maximizar el aprovechamiento de las reservas. Después podemos charlar sobre ese concepto, sobre las reservas eh, de gas y de petróleo, que en este caso puntualmente de gas, que tenemos alojadas en nuestro país y sobre todo en la Patagonia. Así que para mí es una fecha especialmente importante porque, bueno, por lo que representa para todos los argentinos y todas las argentinas, y en particular porque eh, le hace justicia el día elegido, habida cuenta de que, bueno, estamos ante una obra que nos va a permitir por lo menos la ampliación de un 25% adicional de la capacidad de transporte de gas en nuestro país. Y Esa, ca- eventualmente la posibilidad de que eso redunde no solamente en el aprovechamiento interno, sino también en la exportación de ese gas. Justo mencionabas ese aumento de la capacidad y charlábamos un poco en la mesa con Ana. eh, ¿Eso ya se va a ver reflejado? Se inauguró ayer, digo, fue el acto ayer. ¿Eso ya se puede ver ¿Sí? reflejado en muy poco tiempo? ¿Cómo impacta eso Sí, en el sistema en nacional? parte uno vio que conforme avanzaban los días, iban la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y ENARSA, la empresa que estuvo a cargo de la obra de infraestructura, informaban sobre distintos hitos que se iban cumpliendo en el llenado del gasoducto. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos hablado en programas previos? Exacto, De sí, que sí. independientemente del funcionamiento del gasoducto, de la finalización de la obra civil, eso demandaba una puesta en marcha y esa puesta en marcha implicaba el llenado del gasoducto. Bueno, y ustedes vieron que iban informando, comunicando, eh, conforme se acercaba el 9 de julio, que era la fecha estipulada oficialmente para la inauguración, que bueno, que se iban cumpliendo ciertos hitos en ese llenado. Por supuesto que el llenado del gasoducto va a repercutir de manera inmediata, pero tengamos en cuenta de que esta es una primera etapa. Entonces, el objetivo de este gasoducto, por supuesto, es, como mencionábamos, ampliar la capacidad de transporte, evacuar la producción creciente que viene teniendo Vaca Muerta en estos últimos años y eventualmente, bueno, conectar no solamente a todo el país, sino a la parte de la región con este recurso que tenemos en nuestro territorio. Pero para poder lograr esa etapa ulterior, bueno, hay que consolidar el proyecto que fue mencionado ayer durante, digamos, diversas veces y a través de los distintos interlocutores sobre cuáles son las futuras etapas para poder hacer eso posible. En Vos- parte, terminar un trayecto del gasoducto que conecta la provincia de Buenos Aires con la provincia de Santa Fe y después hacer algunas obras de infraestructura que permitan revertir el gasoducto que conecta la provincia de Córdoba eventualmente con el gasoducto Juana Zurduy, que esa es la reversión del gasoducto norte o el reversal del gasoducto norte, como le suelen decir, para así efectivamente poder de alguna manera redireccionar el flujo del gas. Hablábamos al principio del programa de una obra que se hizo en tiempo récord. ¿Vos podés contarme un poco cómo fue esa obra? ¿Qué magnitudes tiene? Escuché por ahí ayer que se mencionaba también de algo sumamente interesante, que hubo especialistas en soldadura que vinieron desde Turquía específicamente Sí, para poder hacer ese trabajo y que además esas capacidades también se van a tratar de generar acá en nuestro país. sí, bueno, por supuesto que se trata de un proyecto que demandó de una inversión del Estado Nacional muy fuerte, que fue mencionado también ayer en el acto, que no hubiese sido posible o hubiese costado mucho más de no haber tenido la herramienta de lo que fue en su momento el tan criticado aporte extraordinario de las grandes fortunas que se hizo en el marco de la pandemia, a propuesta del diputado nacional Máximo Kirchner y el diputado nacional Carlos Heller. Digo, habiendo contado con esa cantidad de recursos, que fue una parte digamos, destinada al gasoducto, después otra parte fue destinada a otros proyectos de inversión, pero la mayoría de los recursos fueron vamos, alocados a la construcción del gasoducto. Son 573 kilómetros de gasoducto
que transita a lo largo de 4 provincias. Empieza en la provincia de Neuquén, donde ayer estaban el gobernador saliente y el gobernador electo de Neuquén, en Tratayén, como el nodo central desde el cual nace el gasoducto, y esta primera etapa termina digamos, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Saliqueló, pero pasando por supuesto, la provincia de Río Negro y por la provincia de La Pampa. Son, bueno, más de 48.000 trabajadores, casi 50.000 trabajadores empleados de manera directa e indirecta para poder hacer esta obra de infraestructura. Y bueno, entre las especialidades que se demandan, por supuesto ayer estaban representados los trabajadores de la construcción, bueno, hay subespecialidades dentro de la construcción y sobre todo los soldadores que son eh, estratégicos para el desarrollo de una obra de estas características. Ayer se mencionaba la cantidad de caños que se soldaron de esta longitud de 12 metros para poder eventualmente consolidar y conformar este gasoducto a lo largo de casi 600 kilómetros. Es una obra que, bueno, los que siguen el programa, nosotros mencionamos quién había sido el primero en decidir avanzar en una construcción de un gasoducto de estas características, de esta dimensión. Ayer la vicepresidenta de la Nación mencionaba el gasoducto Presidente Perón como la obra de infraestructura que marcó el desarrollo de la industria del gas en nuestro país. Bueno, y estas decisiones estratégicas implican también que el acompañamiento necesario de los trabajadores y las trabajadoras que llevan a cargo el proyecto. Así que sí, de esos empleos directos que fueron cerca de los 10.000, bueno, hubo del orden de los 320 soldadores especializados y con la posibilidad de que esos soldadores tan calificados, porque es una soldadura muy especial, bueno, puedan eventualmente después nutrir otras industrias y otros proyectos estratégicos que tiene nuestro país por delante. Porque esos 320 soldadores, digamos, habilitados y con el conocimiento para poder hacer esa soldadura, hubo 640 ayudantes de soldadores. Esos son soldadores en potencia que pueden eventualmente seguir trabajando y promoviendo el desarrollo de nuestra industria. Eh, Así que sí, es verdad que digamos, es un proyecto que demandó cierto tiempo y fue digamos, construido de forma digamos, muy ágil y en tiempo récord, como mencionabas, Julián. Pero también, bueno, cuando este tipo de obras se llevan a cabo, siempre hay opiniones discordantes sobre cuál es la mejor manera y cómo hacerlo. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque en la gestión del gobierno anterior, se lanzó una licitación que fue 3 veces prorrogada, 2 veces por ese mismo gobierno y una sola vez por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y fue a partir de una decisión de tener que hacerlo, de decidir avanzar en la construcción de este gasoducto que se puso pausa o se interrumpió esa licitación que eventualmente quedaba desierta para encomendarle a una empresa del Estado Nacional, Energía Argentina Sociedad Anónima, avanzar en la construcción de este proyecto y se pudo hacer en tiempo récord. Entonces habla no solamente del valor de los trabajadores, de la capacidad de los trabajadores puesta a disposición de un proyecto estratégico, sino también de la decisión del Estado y de una empresa del Estado ejecutando ese proyecto. En ese sentido, Isidro, cuando mencionabas lo que implica los soldadores especializados, los técnicos involucrados y lo que implica en inversión. Nosotros, bueno, en Argentina siempre se habla de que se necesita duplicar la formación técnico-profesional, ¿no? Que actualmente en este universo representa un 17% y hay que llevarlo a un 30%, que es el porcentaje de los países industrializados del mundo, ¿no? En realidad superan ese 30%. Entonces, cuando se habla de inversión, no solamente, como decías, en empresas nacionales, sino también en lo que implica los técnicos, ¿no? Porque es capacidad instalada que después se deja. Sí, mira, Ana, recuerdo una charla que tuve hace poco con Gerardo Marchesini, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Técnica, sobre lo que significó la construcción o la finalización de la construcción de Atucha 2. Me contaba una anécdota en particular que me vino a la cabeza ahora que mencionabas este conocimiento que a veces necesitamos del exterior y que en este caso mencionabas el destino de la Turquía. Me contaba de un caso de que cuando se enteraron que nosotros estábamos relanzando el plan nuclear, que había interés en avanzar en la construcción de nuevas centrales, se puso en contacto rápidamente con personas que se habían capacitado para ser soldadores de calidad nuclear. Y terminó dando con un soldador que se había ido a vivir a Alaska y estaba trabajando para una empresa importante de petróleo y gas. Y me dijo, este tipo cuando le conté de esta situación, me dijo, yo voy gratis a dar clase
y a calificar a nuevos soldadores, porque a mí el proyecto Tucha 2 me dio todo. El tipo no tenía casa cuando empezó el proyecto y terminó trabajando en una multinacional en Canadá a cargo de proyectos de inversión de oil and gas. Así que sí, estas pequeñas historias te sirven para graficar lo importante que es que nuestro país no solamente tenga trabajadores calificados, trabajadoras calificadas, sino también que tenga proyectos. Y para eso a veces el Estado tiene que definir las prioridades y cuando espera que el mercado lo haga no siempre ocurre. Y es un poco viene a colación de la intervención de la vicepresidenta que decía, bueno, no todas las políticas son malas, no todos los empresarios son buenos y a la inversa, ¿no? Y ahí es donde a veces identificar prioridades, trabajar para que eso ocurra y dotar de herramientas tanto al sector público como al privado para que así suceda es fundamental y sobre todo en el caso de la energía que generalmente son proyectos de largo aliento y trascienden las administraciones de gobierno. Así que este es un activo que va a heredar el gobierno que venga, sea del color político, del signo político que sea, y es un activo para la industria del petróleo y del gas en la Argentina, eso sin duda. Y también decía Cristina la importancia del valor agregado, de la cadena, de enriquecer la cadena de valor, ¿no? Sí, totalmente. Y que Bueno, es un... en parte, sí. No, digo que que era un trabajo, una responsabilidad del sector público, del sector privado, en ese sentido, como decías vos. Sí, ¿qué ibas a decir? No, es que en ese caso, digamos, dos cosas importantes. El gasoducto, independientemente de la fuente de financiamiento principal, que fue el aporte de las grandes fortunas, o el aporte solidario de las grandes fortunas que se sancionó en el medio de la pandemia, también tuvo todo un marco regulatorio que acompañó, ¿no? Entonces, digamos, el Estado bobo, esa caricatura del Estado bobo, también se puso o se pone en cuestión cuando estos proyectos efectivamente se ponen en marcha, porque, digamos, sin el plan gas o sin el plan transportar, que incluye la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, pero no únicamente, bueno, tampoco se hubiese tenido el panorama legal, jurídico, esa famosa seguridad jurídica de la que suelen hablar ciertos actores de la política y de la economía en la Argentina, para que esto pudiese avanzar. Y eso ocurrió efectivamente, ¿no? Garantizarle a las empresas que van a explotar el recurso, que van a poder tener un precio conforme lo necesitan para recuperar sus inversiones y llenar el gasoducto de ese gas de Vaca Muerta, y al mismo tiempo garantizar el financiamiento que para esas obras de infraestructura ocurran y finalmente ocurran en los tiempos previstos, ¿sí? Nosotros tenemos una necesidad no solamente de desarrollar el potencial de Vaca Muerta, sino, digamos, no porque querramos, digamos, desarrollarlo por sí solo, sino porque eso nos va a permitir ahorrar divisas, nos va a permitir promover el desarrollo del valor agregado y ahí de nuevo un elemento más a tener en cuenta en lo que se viene es la necesidad de que este año el Congreso pueda sancionar la ley de gas natural licuado del famoso GNL, que es uno de los principales digamos, lacerantes de nuestra balanza comercial. Pero como no tenemos el suficiente gas que necesitamos durante digamos, los periodos de fuerte demanda, que son en verano y en invierno, bueno, es donde tenemos que recurrir, o desde el 2011 a esta parte tenemos que recurrir vamos, a comprar ese recurso fuera de una manera que hoy el mundo demanda. Entonces tenemos el doble daño. Importamos algo que podríamos estar exportando si tuviésemos la capacidad para hacerlo en las plantas y con la tecnología necesaria para hacerlo, y por otro lado, bueno, mientras tanto lo consumimos y lo importamos, digamos, con toda la pérdida de divisas que eso significa para la balanza comercial, y en este caso para la balanza comercial energética puntualmente. Así que sí, digamos, y esos casos, esos nodos se dan siempre, ¿no? ¿Qué hubiese sido si el acuerdo YPF-Chevron, ayer se nombraba, no hubiese podido salir adelante? Muy cuestionado en su momento por parte de la oposición, que después cuando le tocó audizar ese convenio y eran gobierno no dijeron nada, ¿no? Digo, recuerdo a la titular de la Oficina Anticorrupción, vamos, gritar en contra del acuerdo Chevron YPF, y cuando le tocó ser titular de un organismo del Estado no dijo nada, y tiene que ver con esto, ¿no? Porque las decisiones estratégicas importantes, sacando la política digamos, del medio, son los proyectos prioritarios importantes para el país, y eso, vamos, afortunadamente trascendió y pudo de alguna manera acompañar el desarrollo de la capacidad y el potencial que tenemos en Vaca Muerta. Entonces, de nuevo, digo, importante acompañamiento del Estado desde todo punto de vista, desde una empresa y desde el marco legal y del marco jurídico y económico que se le dio al proyecto para poder salir adelante. Para terminar, Isidro, yo me quedé con algo que vos decías, el desarrollo de la industria del gas y del petróleo, este gasoducto. ¿Cómo afecta o cómo influye también en el desarrollo del petróleo en esta producción del nuevo gasoducto presidente Néstor Kirchner?
Bueno, ten en cuenta que se está trabajando no solamente en gasoductos, sino también en oleoductos, donde la Argentina no solamente va a poder exportar gas a la región a través de la reconversión o el reordenamiento de los gasoductos existentes y de los que están por venir, sino también en la posibilidad de desarrollar todo el potencial que tiene el petróleo, ¿no? Cuando hablamos de la industria del petróleo y el gas, o cuando hablamos de eh, las reservas técnicamente recuperables que tenemos en Vaca Muerta. Bueno, hablamos de que somos la segunda reserva de este tipo de recursos a nivel global, pero la cuarta en petróleo. Y bueno, digamos, como todo tiene que ver con todo, se está generando un clima que no solamente nos permite hablar de gasoductos, sino de oleoductos y también de la exportación del petróleo que esté en condiciones de ser exportado. Así que en ese sentido, bueno, de hecho ya exportamos algo de petróleo al mercado internacional, no somos un actor de peso como pueden ser los grandes productores con grandes reservas convencionales, pero digamos, sí es verdad que hay todo un área y un potencial para poder trabajar no solamente en la industria del gas, sino del petróleo. Ocurre que en el caso del gas, bueno, Argentina tiene una utilización en distintos usos, ya sea para producir energía en los hogares o para movilizarse, que no tiene todos los países del mundo. Además, también tenemos la posibilidad de transformarnos en el principal proveedor de gas natural de una industria, de un país tan pujante y tan industrial como Brasil, que hoy se abastece en parte de Bolivia. Así que en ese sentido, bueno, también poder hablar de un tipo de integración, no es una integración que generalmente a mí me gustaría defender y promover, pero al menos es un tipo de integración que es la de infraestructura que a partir de eso muchas veces surgen otras posibilidades de integrarse regionalmente. Pero en cualquier caso sí, la posibilidad para que eso ocurra, digamos, se genera cuando se generan este tipo de climas. Bueno, Isidro, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que el mes que No, viene por favor. tengamos novedades. Ya venimos con una punta de lanza. Vos tomaste esta columna hace meses y hablaste sobre, justo en el Día del Gas, sobre el desarrollo de esto y se fue efectivo. Así que venís trayendo suerte. Bueno, también hablé de la posibilidad de que NARSA se hiciera cargo de las hidroeléctricas y está pasando, así que no me quiero hacer autobombo, pero creo que venimos bien. Por Sí, eso sí, sos nuestro columnista, exacto. columnista estrella de energía. Está muy bien. No sé si Espere- estrella, pero es un hecho que soy columnista. Exacto. Esperemos que la semana que viene traigas algo así para que después sea una realidad efectiva. Ojalá. Bueno, te mando un abrazo grande. Otro grande para ustedes. Que sigan Bueno, bien. así pasaba Isidro Bachar en el cierre de nuestro programa, hablando y de todas las minucias y claramente de la importancia y prevalencia que tiene este gasoducto para el desarrollo nacional de nuestro país y la ciencia y la tecnología.